Hola queridos estudiantes, Dios los bendiga siempre. En la clase de hoy estaremos hablando sobre el IVA, su concepto, sujeto pasivo, quiénes son responsables, quiénes no son responsables, su base, las tarifas y demás aspectos que nos permitan identificar y aplicar los elementos constitutivos de este y las normas vigentes en la materia, para posteriormente estudiar su contabilización. Todos sabemos que al adquirir un bien y servicio se asume un costo adicional por los mismos, el cual se conoce como IVA. Este impuesto se cobra en el momento de la realización, consumo o compra de productos o servicios y cuyo valor depende del monto de la transacción, del valor del producto, de la mercancía. Pero ¿sabes qué significa y cómo funciona? Este video te va a ser muy útil para ampliar los conocimientos sobre este importante tema en materia contable. La sigla IVA significa Impuesto al Valor Agregado, para hacer referencia al impuesto más conocido en Colombia como impuesto a las ventas. Se llama así porque efectivamente solo se paga impuesto sobre el valor que se le agrega a un bien. Veamos cómo funciona. Supongamos que la empresa compra una camisa por un valor de 50,000 pesos. Paga un IVA correspondiente al valor de 9,500 pesos, el cual resultó de aplicar la tarifa general del 19% sobre el valor del artículo. Luego la empresa vende esa camisa en 70,000 pesos y cobra 13,300 por concepto de IVA. Es decir, agregó al valor del artículo 20,000 pesos. Entonces el IVA al valor agregado es de 3,800 pesos, que es el que corresponde a los 20,000 pesos que se le agregó al artículo al momento de venderlo. Como podemos observar, los 3,800 pesos resulta de restar el IVA que se cobró menos el IVA que se ha pagado, para obtener el valor real que se cancela a la DIAN por parte del vendedor. Ahora, es importante precisar que el pago del valor recaudado a la DIAN por concepto de impuesto sobre las ventas la hace quien cobra el impuesto, es decir, el vendedor. Lo que significa que quien termina pagando el IVA es el consumidor final. El impuesto a las ventas o impuesto al valor agregado IVA es un impuesto indirecto, puesto que recae sobre los costos del producto y repercute de manera indirecta en el bolsillo del consumidor final, a diferencia de un impuesto directo como es el de renta y complementario, que recae directamente sobre los ingresos del sujeto. Ahora hablemos de las tarifas en IVA. Existe una tarifa general del 19% que recae sobre bienes y servicios. Para efecto de IVA, recordemos que los bienes se clasifican en tres tipos: gravados, excluidos o exentos. Más adelante miraremos en qué se diferencia uno del otro. Bien, la única tarifa que existe en Colombia para el IVA no es la del 19%. También existen algunas tarifas diferenciales exentas o menores, como por ejemplo la del 0% que se aplica a bienes como panes, cebolla, tomate, y la del 5% que se aplica en artículos como los embutidos. Ya hemos aprendido que los bienes para efecto de IVA se clasifican en tres tipos: gravados, excluidos o exentos. Los bienes gravados son aquellos a los que se les aplica la tarifa general o una diferente de acuerdo al caso. Los bienes excluidos son aquellos que por disposición legal no causan el impuesto. Por su parte, los bienes exentos son aquellos a los que se les aplica la tarifa del 0%. En el impuesto a la venta, el responsable del impuesto no es el sujeto pasivo. Recuerden que el sujeto pasivo es el contribuyente, es decir, quien paga el impuesto, y el responsable es el que debe responder ante el Estado por un determinado impuesto. En el IVA, una persona paga el impuesto, que es el consumidor final, y la otra es la que lo cobra, recauda y debe responder ante el Estado, que es el vendedor. En el impuesto al valor agregado IVA, el sujeto pasivo es el consumidor o cliente, que
quien adquiere el bien o servicio sujeto a dicho impuesto. Y el responsable es la persona encargada o el ente encargado de cobrar el IVA al sujeto pasivo y declarar y pagar a la DIAN, es decir, el vendedor. Surge ahora un interrogante. ¿Quiénes no son responsables del IVA? Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no están gravados con IVA, no son responsables del IVA. Sin embargo, algunas personas naturales, a pesar de vender productos o presten servicios gravados con este impuesto, no son responsables de dichos impuestos. El caso de las personas naturales, a pesar de vender o prestar servicios gravados, no son responsables del IVA en función de algunos topes mínimos de ingresos y otros conceptos señalados en el Estatuto Tributario. La norma referida establece unos topes de ingresos que determinan la responsabilidad. No son responsables del IVA las personas naturales que cumplen los siguientes requisitos. Primero, tener ingresos anuales iguales o inferiores a 124.625.000 pesos para el año 2020. Tener contratos de venta de bienes o prestación de servicios iguales o inferiores a esta misma cuantía. Tener consignaciones bancarias iguales o inferiores a esta cifra antes señalada. Otro requisito es no tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad. No desarrollar en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangible. No ser usuario aduanero, no estar registrado en el régimen simple de tributación que estudiaremos a profundidad en el desarrollo de la secuencia didáctica. Con este fundamento teórico, complementado con las consultas sugeridas y el desarrollo de la actividad asignada, en la próxima clase estudiaremos el cálculo y contabilización de este impuesto. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.